Bien, en esta sesión vamos a checar lo que son las intervenciones extranjeras. Para esto hay que iniciar con el contexto de México, el cual era que era apenas independiente, que también era muy vulnerable porque no sabía cómo gobernarse, como ya hemos visto. Está el hecho de que tenía demasiado territorio, lo cual lo hacía presa de los demás territorios, es decir, de las potencias, sobre todo europeas. Entonces, también una vez que México inicia su modo independiente, va a empezar a pedir préstamos, lo cual se va a reflejar en deudas, ¿ok? Entonces, la primera intervención que va a tener México va a ser la de España en 1829. Una vez llegada a la corona, Fernando VII quiere recuperar todos los imperios que se le habían perdido, los imperios americanos. Y para esto lo que va a hacer es mandar ejército a Cuba para que ahí chequen el territorio como está México y todo esto. Ahí se va a preparar la reconquista de España hacia México. ¿Qué es lo que va a pasar? Fue hasta 1829, en febrero, que van a llegar a Tamaulipas. Una vez que llegan a Tamaulipas se encuentran con un terreno relativamente fácil, es decir, nadie se le pone obstáculos ni nada por el estilo. Entonces empiezan a bajar, pero quien empieza a subir, es decir, de manera paralela, va a ser el comandante y general Antonio López de Santa Anna. Él va a hacer que todos los españoles crean o piensen que él lleva más de 20,000 hombres, cosa obviamente que no era cierta. Entonces, los españoles van bajando y van pensando que se van a topar con 20,000 hombres, cuando ellos solo tenían 3,000. Ellos entonces empiezan a pedir respaldo de la corona española, es decir, que les lleguen más personas, y también ellos creían que se les iban a unir los mexicanos, cosa que tampoco pasó. En ese mismo momento México estaba en una clase de epidemia, ¿ok? Entonces se le van a juntar a los españoles todos estos conflictos. Las cosas que van a pasar en México, el contexto va a afectar a los españoles y va a beneficiar a los mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Nadie se le une, no llegan los refuerzos y las epidemias empiezan a atacar también a los españoles. Estos factores van a contribuir para que España pierda ante Antonio López de Santa Anna la reconquista de México. El general que llevaba a los españoles es Barradas. Entonces, el 11 de septiembre de 1829 se firma un tratado en el cual España se va a retirar de México y ya va a estar como tranquilo. Todavía no van a reconocer la independencia de México hasta 1836, mientras se van a quedar en paz, ¿ok? Entonces esa fue la primera intervención, que fue la española, y que fracasó. El segundo conflicto que va a tener México va a ser la separación de Texas. Era un territorio muy aislado de la capital, entonces colindaba con el norte, es decir, con Estados Unidos. En ese momento y desde épocas de la Nueva España se permitió que los colonos estadounidenses habitaran el territorio de Texas, porque según se suponía que ellos iban a empezar a expandirse de manera económica y eso iba a ayudar de alguna manera al territorio mexicano. Entonces van a iniciar con esto, se van a hacer muchos habitantes de Texas estadounidenses, es decir, ya van a ser parte de la cultura estadounidense. Lo que va a suceder es que la mayoría o gran parte de la población de Texas va a empezar a hablar inglés. No va a entender, y si entiende no va a aceptar las leyes de México. Como se va a abolir lo que es la esclavitud y a ellos no les conviene porque gran parte de la población era esclava negra y trabajaba en los campos de algodón, ellos no van a reconocer esa constitución y el pleito va a estallar cuando López de Santa Anna implanta lo que es el centralismo de estados. Entonces Santa Anna iba a poner a alguien en el gobierno de Texas. Obviamente eso no le pareció a los tejanos y comenzó la revuelta ahí. En 1835 Texas va a decir que ya es independiente, se va a declarar independiente ellos solos. Santa Anna se entera mucho después, 10 días después. Entonces, en lo que Santa Anna llega al norte con Texas, Texas ya va a estar preparado porque ya sabía que se iban a oponer ante su independencia.
Entonces llegan al Álamo. Entonces en esa batalla todo parecía que México iba a ganar, porque Santa Anna mandó a fusilar a 330 personas para que vieran que esto iba en serio y que no iban a permitir que Texas se independizara. Obviamente este golpe que hace Santa Anna le perjudica y le afecta mucho a los estadounidenses. ¿Qué es lo que van a hacer los estadounidenses? Van a contraatacar. ¿Quién está a cargo de esto? Es Samuel Houston. Entonces este coronel va a llegar y va a tomar prisionero a López de Santa Anna. Lo tienen prisionero y los demás soldados van a querer que se linche por lo que había pasado anteriormente en el Álamo. ¿Qué es lo que va a hacer Antonio López de Santa Anna para salvar obviamente su vida y la de sus soldados que también corrían peligro? Lo que va a hacer es firmar los tratados de Velasco. ¿De qué tratan esos tratados? Esos tratados van a decir que Texas se independiza y que México acepta esa independencia siempre y cuando Texas no se una al territorio de los Estados Unidos. Pero como sí se va a unir posteriormente, de ahí se va a saltar otra guerra que vamos a ver ahorita. Una vez que México ya había terminado el pleito con Texas, lo que va a suceder es la guerra de pasteles. En esta guerra no es que se lancen pasteles y que todos estén llenos de crema, sino que Francia mandó un ultimátum a México, porque durante todo el periodo de guerra de la independencia muchas personas francesas se habían visto afectadas. Uno de estos afectados obviamente fue un pastelero, que se supone o se rumora que personas mexicanas, soldados, habían comprado pasteles y no se les había pagado esos pasteles al pastelero. Además de él, habían muchísimos más franceses que residían aquí en México y que se les había maltratado, según ellos y la embajada, se les había maltratado, que se les había pedido dinero a la fuerza, que se les habían destruido sus negocios. En este ultimátum que manda Francia a México, les comenta que necesitan o requieren que México les pague a sus afectados 60,000 pesos. A este también ultimátum se le agrega que México tenía que ser favorable ante Francia, es decir, que tenía que sobreponerlo ante cualquier otro país que quisiera comerciar. Obviamente México no acepta ninguno de estos términos e inicia la guerra. Francia manda a su tripulación, a sus soldados al puerto de Veracruz. Esta embarcación va a llegar el hijo del rey, que es el que va a comandar todos los ataques. Una de estas batallas que hubo ahí en el puerto de Veracruz va a ser o está dirigido con Antonio López de Santa Anna. Es decir, Antonio López de Santa Anna y el hijo del rey francés van a llegar y se van a enfrentar. En esta batalla, Antonio López de Santa Anna va a perder una pierna. Ese hecho va a hacer que Santa Anna lo recuerde durante todo el tiempo y se lo eche en cara a los mexicanos. Es decir, siempre decía, pues yo perdí mi pierna porque yo defendí el territorio mexicano. Una vez que se empieza a hacer toda esta guerra, lo que va a suceder es que pues el puerto es el que comerciaba o que mandaba los productos hacia Europa y su principal aliado comercial de México en ese momento era Inglaterra. ¿Qué es lo que va a hacer Inglaterra? Pues obviamente se ve afectado porque ya no pueden salir del puerto los productos. Entonces Inglaterra va a mandar a 13 barcos al puerto de Veracruz tratando de que se medien las cosas. Entonces, una vez que llegan las personas de los aliados de México, que son ingleses, van a decirles que hagan un acuerdo, algún tratado, y se hace un tratado de paz. En este tratado de paz, México va a decir que México se va a comprometer a pagarle a Francia 600,000 pesos. Esos 600,000 van a ser en plazos cómodos y sin que afecte el erario mexicano. Y esto se dio el 21 de mayo de 1839. Y aquí termina la guerra de pasteles. Ahora vamos con la última guerra que vamos a ver en la primera mitad del siglo XIX, que es la guerra contra Estados Unidos. Obviamente las causas se saben, son parte de la independencia de Texas y que Texas se va a anexar al territorio estadounidense. Obviamente Estados Unidos veía fácil apropiarse de territorios mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer los territorios de Alta California y los territorios de Nuevo México. ¿Qué es lo que va a pasar? Estados Unidos va a hacer la guerra
aprobada por el mismo presidente de Estados Unidos. Va a rodear lo que es el Golfo de México, parte de Tamaulipas y de Veracruz, y también va a llegar por la parte del norte donde está Nuevo León. Por esa zona va a acorralar de cierta manera a México. Una vez que está todo rodeado México de esa parte, lo que va a hacer otra vez Santana es pelear contra los estadounidenses. Santana en ese momento era presidente. Lo que va a decir es que todo el gobierno se desplace hacia Querétaro, porque si llegaran los estadounidenses a tomar territorio mexicano, van a llegar a la capital y no van a tener como a quien matar, es decir, no van a tener a diputados ni nada por el estilo aquí a ser prisioneros, no tendrían nadie de ese estilo. Entre todas estas batallas que se dan, la del 22 de febrero de 1847 va a hacer que pierda México, y con esto Estados Unidos decreta, así porque sí, que Alta California y Nuevo México se van a anexar a ellos. Obviamente México está en contra de esto y sigue en la lucha. Una de las batallas más relevantes es la del castillo de Chapultepec, que todo el mundo sabe son los famosos niños héroes de Chapultepec. Entonces esa batalla obviamente se va a perder y un estadounidense va a izar la bandera de Estados Unidos, que es la peor cosa que le puede pasar a un gobierno, porque el castillo de Chapultepec era en ese momento Palacio Nacional. Entre muchas batallas que hubo por parte de los estadounidenses contra los mexicanos por la anexión de los territorios del norte, lo que va a pasar es que obviamente México no estaba preparado, no tenía el mismo armamento, la misma preparación que los soldados estadounidenses, y se pierde esa guerra. Para llegar a la paz se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. Estos no son firmados por Santana como muchos creen. Se firma o los firma Manuel de la Peña y Peña, que era en ese momento el actual presidente, no es Antonio López de Santana. En fin, en esos tratados se estipula que el río Bravo va a ser el límite del territorio entre Estados Unidos y México, que se va a anexar obviamente a los territorios de la Alta California y de Nuevo México, y que Estados Unidos va a pagar 15 millones por los territorios. Si bien se estipula en ese tratado, jamás se paga ese dinero. Entonces nadie vende nada, bueno, los vende pero no se les pagan. Y no fue Antonio López de Santana, eso es un mito, ¿vale? Entonces los tratados se van a firmar en enero de 1848. Y aquí termina la intervención estadounidense al territorio mexicano. Para esta actividad vamos a hacer una infografía con estos elementos que les acabo de proporcionar en el video, y obviamente con la lectura de su libro que ya se les va a decir. La infografía puede ser de cualquier forma siempre y cuando sea a mano. Por ejemplo, si ustedes van a sacar una infografía de Canva, la pueden tomar pero sin rellenar en Canva, es decir, solo que esté en blanco, ¿ok? Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces yo hago esta infografía pero no tiene ningún elemento, solo tiene como los títulos grandes de alguna imagen. En este caso yo tendría que poner causas, desarrollo y consecuencias de cada evento. Las consecuencias deben de ser de dos maneras: de manera inmediata, es decir, qué pasó de inmediato en ese suceso, y actualmente, es decir, qué nos deja a nosotros los mexicanos esas intervenciones. Entonces ustedes tienen que poner ambas consecuencias, tanto de manera inmediata como de manera actual. Cómo nos afectó o cómo nos benefició esas intervenciones en la actualidad. Y eso es todo por esta sesión.